Señoras y señores, bienvenidos al canal Al 24 News. En la actualidad esta noche pues les hablamos de Palestina, donde decenas de personas cayeron en mártires y otros resultaron heridos este viernes por la mañana en un bombardeo de las fuerzas sionistas de ocupación sobre distintas zonas del enclave. La agencia palestina de noticias Wafa informó de que los bombardeos tuvieron como objetivo la zona de Beit Lahia, el campamento de Nusayrat, centro de la franja, y una casa en las inmediaciones de la mezquita de Ali ibn Abi Talib al oeste del barrio de Zaytun, así como una casa al este de Khan Yunis al sur de la franja de Gaza. El director del hospital Kamal Adwan en el norte de la franja de Gaza, Hussam Abu Safia, hizo un llamamiento a la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos para que intervengan urgentemente para poner fin y llevar también la ayuda humanitaria y médica a la franja de Gaza antes de que sea demasiado tarde. Todos los días, lamentablemente, perderemos a varias personas heridas, que se convierten en mártires debido a la falta de suministros médicos necesarios y a la ausencia de equipos médicos especializados en el tratamiento de heridas. Además, no hay suficientes ambulancias. Ayer hubo un ataque a un objetivo y más de 50 personas cayeron en mártires o quedaron atrapadas bajo los escombros. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones humanitarias que abogan por la democracia para que se solidaricen con la situación médica en el norte de la franja de Gaza. Les pedimos que permitan la entrada inmediata de equipos médicos, suministros y ambulancias antes de que sea demasiado tarde para poder brindar asistencia humanitaria a los heridos en el norte de Gaza. Existe una gran posibilidad de que la hambruna se propague rápidamente en algunas partes del norte de la franja de Gaza. Es lo que declaró este viernes un comité de expertos mundiales en seguridad alimentaria, mientras la entidad sionista lleva una guerra genocida en la zona desde hace un año. Stephanie Tremblay, portavoz adjunta del secretario general de las Naciones Unidas, repitió la alerta del comité de los periodistas en la ONU como parte de una sesión informativa diaria. Según la alerta emitida por el Comité de Examen de la Hambruna del IPC, existe una gran probabilidad de que la hambruna sea inminente en zonas del norte de la Franja de Gaza. La alerta subraya además que la situación humanitaria en la Franja de Gaza, como acabamos de detallar, es extremadamente grave y se está deteriorando rápidamente. Están pidiendo una acción inmediata en cuestión de días, no de semanas. Y esta acción es necesaria de todos los que participan directamente en el conflicto o que tienen influencia en su desarrollo para evitar y aliviar esta situación catastrófica. Y por su lado, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, hizo hincapié en la necesidad de lograr una verdadera rendición de cuentas de la ocupación por las acusaciones de graves violaciones del derecho internacional a través de órganos judiciales creíbles e imparciales. Volker Turk pidió la documentación y aportación de pruebas que confirmen que la ocupación ha cometido estas violaciones, subrayando que el cumplimiento pleno e inmediato por parte de la entidad sionista de las obligaciones establecidas por el Tribunal Penal, el Tribunal de Justicia Internacional, se ha vuelto aún más importante y urgente. Detailing the horrific reality that has unfolded. The report raises concerns about the actions of the Israeli Defense Forces. Insistimos en la necesidad de que Israel cumpla plena e inmediatamente con esas obligaciones. Eso se ha vuelto aún más importante e urgente, dada la totalidad del comportamiento descrito en el informe y teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, incluidas las operaciones de Israel en el norte de Gaza y su legislación que afecta a las actividades de la UNRWA. Es imperativo que haya la debida rendición de cuentas por las acusaciones de graves violaciones del derecho internacional a través de órganos judiciales creíbles y imparciales. Evidence are collected and preserved.
El movimiento de resistencia islámica Hamas elogió la decisión de España de impedir el atraque de 2 buques estadounidenses que transportaban armas y suministros militares destinados a la ocupación sionista. En un comunicado emitido el viernes, Hamas llamó a la ONU para que emitiera una resolución que prohibiera la exportación de armas a la ocupación, destacando que esta acción se alinea con la postura de principios de España contra la agresión sionista en Gaza y su negativa a apoyar armamento que permita actos continuos de violencia contra el pueblo palestino. Elogiamos la decisión de España de bloquear el atraque de 2 barcos estadounidenses que transportaban armas y suministros militares destinados a la ocupación sionista. El continuo apoyo de la administración estadounidense al suministro de armas y recursos militares a la ocupación sionista la hace responsable legal, política, moral y humanamente de los crímenes, masacres y genocidio perpetrados por su ejército sionista nazi contra la población civil durante más de un año. Pedimos a las Naciones Unidas que adopten una resolución que penalice y prohíba las exportaciones de armas a la ocupación sionista y que ejerzan toda la presión necesaria para poner fin a su genocidio y a la agresión en curso contra nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestros lugares sagrados. Irlanda ha anunciado su intención de sumarse al caso de genocidio presentado por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia contra la ocupación sionista. Durante una sesión celebrada por la Cámara Baja del Parlamento irlandés, el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Michael Martin, declaró que su país anunciará la decisión a finales de este año, señalando que la guerra en la Franja de Gaza se ha convertido en un castigo colectivo para toda la población y en la destrucción total del enclave. La decisión de participar en la demanda se tomó tras un cuidadoso análisis jurídico y se anunciará a finales de este año. La situación en Gaza sigue siendo preocupante. El número de víctimas ha superado las 43.000. La guerra israelí en Gaza está más allá de cualquier brújula moral. Estamos asistiendo al castigo colectivo de toda la población y a la destrucción completa de Gaza. A su vez, los hutíes de Yemen atacaron la base aérea Nevatim en el sur de la entidad sionista con un misil balístico hipersónico llamado Palestina 2 y derribaron este viernes por la mañana un MQ-9 Reaper estadounidense en el espacio aéreo de la provincia yemení de Al-Jauf, según declaró el portavoz militar del grupo Yahya Sarih, hablando durante una protesta pro-palestina en Sanaa. Declaró que el grupo continuará con sus operaciones dirigidas y que seguirán imponiendo su bloqueo naval a la entidad sionista y que atacarán a cualquier barco que pertenezca o esté vinculado con o se dirija a la entidad sionista hasta que cesen las agresiones militares de la entidad sionista en Gaza y Líbano. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, nuestras defensas aéreas lograron derribar un avión estadounidense MQ-9 mientras realizaba misiones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Al-Jauf al amanecer del viernes. De esta manera, el número de aviones estadounidenses de este tipo que las defensas aéreas yemeníes lograron derribar aumentó a 12 aviones durante la batalla de la conquista prometida en la Santa Yihad en apoyo de la batalla del diluvio del Aqsa. En el Líbano, 5 personas cayeron en mártires como resultado de una incursión de la entidad sionista que tuvo como objetivo las ciudades de Kafr Tibnit y Ziddin, al sur de Líbano. El Ministerio de Salud libanés confirmó en un comunicado que había contabilizado 5 muertos y varios heridos como balance preliminar como consecuencia de los bombardeos sionistas que tuvieron como objetivo edificios residenciales en distintas localidades ubicadas al sur del país. Por su parte, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, o UNIFIL, declaró este viernes que la destrucción deliberada y directa de su propiedad por parte del ejército sionista era una violación flagrante del derecho internacional. La FINUL indicó también que excavadoras militares sionistas y una topadora habían destruido parte de una valla y una estructura de hormigón en una posición de mantenimiento de la paz
tropas de la ONU en el sur del Líbano este jueves y también varias personas de las fuerzas cayeron o resultaron heridas, mejor dicho. En el Sáhara Occidental, ahora la Asociación para la Protección de los Presos Saharauis en las cárceles marroquíes ha pedido a la comunidad internacional que adopte medidas urgentes para salvar las vidas de los presos políticos saharauis que viven una situación preocupante en las cárceles de la ocupación marroquí. Esto se produjo durante una rueda o conferencia pronunciada por la defensora saharaui de derechos humanos y secretaria de la Asociación para la Protección de los Presos Saharauis en las cárceles marroquíes, Hasna Moulay Dahi Badi, en la Universidad de Derechos de la ciudad de Cáceres, en Extremadura, España, bajo el título Los mecanismos de las Naciones Unidas y su papel en la protección de los derechos de los detenidos políticos saharauis. Actualidad argelina, el ministro de Asuntos Exteriores y Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, mantuvo entrevistas bilaterales este viernes con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, al inicio de su visita oficial a Sochi, en Rusia, donde tendrá que participar en los trabajos de la primera conferencia ministerial del Foro de Asociación África-Rusia, según indicó un comunicado del ministerio. El encuentro permitió discutir el estado y las perspectivas de las relaciones de asociación estratégica entre Argelia y Rusia en el marco del seguimiento de la aplicación de las conclusiones de la visita de Estado realizada por el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, a Rusia en junio 2023 y las conversaciones que mantuvo con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, según indicó la misma fuente. Una persona murió en un ataque con drones rusos en la región de Odessa, donde infraestructuras civiles y viviendas resultaron dañadas y 9 personas resultaron heridas, según informó el Ministerio del Interior de Ucrania este viernes. El presidente Volodymyr Zelensky hizo un nuevo llamamiento a los socios de Kiev para que ayuden a reforzar sus defensas aéreas. Y siempre tratándose de la contienda ruso-ucraniana, el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a abordar y discutir de la situación en Ucrania con Donald Trump, el nuevamente elegido presidente estadounidense, pero eso no significa que Putin esté dispuesto a alterar sus demandas y los objetivos de Rusia en Ucrania permanecen sin cambios, es lo que declaró el portavoz del Kremlin, Peskov, este viernes. Putin ha declarado en repetidas ocasiones que está abierto al diálogo con todas las partes interesadas y con aquellos que puedan hacer aportes para la solución de este conflicto. Es necesario recordarlo. Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró este viernes que habrá tiempo para abordar el tema de las fronteras con el presidente estadounidense después de una llamada muy amistosa con Donald Trump. Trump ganó, recordemos, las elecciones presidenciales después de una campaña que prometió deportaciones a gran escala de inmigrantes indocumentados y el regreso a las deportaciones aceleradas a México. Y pues fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó, está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. América Latina siempre. El huracán Rafael azotó una zona industrial de Cuba, derribando contenedores y dañando techos en complejos industriales de la isla caribeña.
Vistas aéreas mostraron daños en la infraestructura del puerto de Mariel, en la provincia de Artemisa. Los contenedores fueron volcados en fábricas de la compañía estatal de tabacos Brascuba y de la vietnamita Tien Binh, uno de los principales inversores extranjeros en el puerto de Mariel. Fue una de las más fuertemente azotadas por el huracán. Nos quedan días que van a ser duros todavía, días de evaluación de daños, de recuperación, de trabajo en la parte mecánica, la parte electrónica de las máquinas, pero nos vamos a levantar. La 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Argel, SILA 2024, que se celebra del 6 al 16 de noviembre, está registrando una notable afluencia de visitantes a los títulos y libros que abordan diversos periodos históricos de Argelia, especialmente los relacionados con el heroísmo del pueblo argelino y los hitos de su lucha armada contra la ocupación francesa. Veamos este comentario de Belkacem Fedaishawish. La Feria Internacional del Libro de Argel, SILA, uno de los eventos literarios más grandes del mundo árabe, abrió sus puertas el miércoles bajo el lema Leer para triunfar. La 26ª edición de este año hizo viajar a los lectores a través del tiempo hasta diferentes estaciones de la historia de Argelia y de su gloriosa revolución. Los editores no dudaron en mostrar sus últimas publicaciones, especialmente las relacionadas con la memoria nacional. Los títulos varían, pero el objetivo es el mismo: destacar los símbolos y las glorias de la Revolución de Liberación. Tenemos una serie valiosa y relevante de los libros de historia de historiadores. Hay estudios universitarios y memorias de gente que participó en la revolución como líderes de la guerra de liberación. Se trata de un libro sobre la Guerra de Liberación Nacional y que habla de la historia de Argelia de manera general. Es un libro que debe ser leído. Hay mucha demanda por parte de Argelia a este tipo de libros. Los argelinos siguen siendo ansiosos de conocer la historia de su país. Desde las primeras horas del evento, los pabellones de SILA decoraron sus estanterías con libros históricos muy concurridos. Yo personalmente doy mucha importancia a los libros históricos, las memorias, los testimonios, tanto de los antiguos combatientes como los historiadores, o incluso los periodistas que escribieron sobre la historia. Los libros históricos han tenido una gran importancia durante décadas. La historia es la memoria de los pueblos. Sin historia no tenemos una visión futurible. Hay mucha afluencia por parte de los jóvenes sobre la historia de Argelia. Estoy muy contento por eso. A través de estos libros podemos conocer nuestros orígenes y nuestra identidad. La 26ª edición del Salón Internacional del Libro de Argel de este año coincidió con el 70º aniversario de la gloriosa Revolución de Liberación, constituyendo una oportunidad para evocar la memoria nacional y consolidar sus valores para las generaciones futuras. Pues invitamos a todos aquellos que están en Argel a visitar el Salón del Libro de Argel. Y con esta noticia concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.